¿Qué hacer si mi hijo desafía los límites? Y yo les quiero decir hoy que gran parte de lo que sucede hoy con nuestros adolescentes en la crianza de estos chicos es precisamente que en casa no hay límites, no hay reglas, no hay normas. Que si las hay son muy flexibles y si es flexible o no se cumplen o no hay constancia o no hay esa unión de papá y mamá que puedan realmente conformar un buen estilo de crianza en cuanto a normas, reglas y límites. Entonces el tema de hoy es muy importante por eso, porque es importante que tú te instruyas en estos temas y que cada vez sepas más de cómo criar a tu hijo. Hoy estamos aquí a través de Instagram, acá arribita está mi celular, trabajando con Instagram y acá abajo estoy con Facebook, en el grupo privado de Escuela de Padres Conscientes. En 5 minutos cuando terminemos el live va a quedar también subido en el perfil de Facebook. Pero les cuento esto para que sepan por qué estoy moviendo tanto la mirada, porque miro hacia arriba y miro hacia abajo, porque estoy en las dos plataformas. La persona que ha tenido la oportunidad de verme en Facebook y en Instagram, pues tiene la posibilidad de poder verme cómo me toca a mí estar subiendo la mirada. Pero esto lo hago y cuando subo la mirada acá, arriba es porque estoy saludando a algunas personas que me saludan desde Instagram. Entonces, mi hijo desafía los límites. ¿Qué debo hacer como padre de familia? Es el tema de hoy. Y entonces, siempre los comportamientos de los chicos en la primera infancia y en la adolescencia serán desafiantes y estos comportamientos terminan siendo muchas veces normales, ¿sí? Aunque resultan para nosotros muy estresantes, es importante sobrellevarlos con calma. Creo que la palabra clave de este live de hoy, casi siempre doy una palabra clave por live, es calma. ¿Qué tanta calma tienes tú? Porque a través de la calma es que vamos a lograr que estos episodios de desafío no afecten realmente el ambiente o el entorno familiar en el que estamos. Y allí, y más adelante lo voy a decir, depende mucho en cómo tú estás manejando tus emociones como papá, como persona. Uno de estos momentos que alteran la convivencia, por ejemplo, en la familia, es cuando los chicos tienen esta actitud desafiante, ¿no? Ahí es cuando empezamos a tener esas pruebas difíciles, ¿no? Porque nos miden el aceite, también lo hablé en algún live, nos miden el aceite todo el tiempo, a ver hasta dónde nosotros podemos aflojar o hasta dónde nosotros apretamos. Y en otras palabras, dejan de obedecer y se sienten que pueden estar por encima de lo que nosotros los padres pensamos, ¿sí? Adquieren una cierta fuerza, ¿no? En esta etapa que les da ese poder de creer que ellos, ¿sí? Son los que manejan los tiempos. Y entonces, ¿qué debo hacer allí? Otra vez la pregunta, cuando mi hijo me desafía o cuando mi hijo desafía los límites. Algo que quiero decir antes de continuar es que tu hijo no está en contra tuya. Y cuando tú aprendas esto, va a ser clave para poder entender cómo funciona la crianza de adolescentes. Tu hijo no está en contra tuya, no es contra papá ni contra mamá, es contra las reglas y las normas. Ah, pero es que César, yo soy el que las hace, sí, pero él no está de acuerdo con las normas y las reglas, no con papá y con mamá. O sea, no es nada personal. Cuando tú entiendes que esto no es nada personal, puedes empezar a entender un poco el por qué te digo, tienes que resolver las situaciones o debes resolver las situaciones con completa calma. Soy César Molina, mentor de padres de familia y adolescentes. Por más de 20 años he tenido la oportunidad y la gran fortuna de poder haber trabajado y trabajar con jóvenes hoy en día en muchos países, en años anteriores, jóvenes en el Valle del Cauca, que es el departamento donde vivo. Y he tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos padres de familia también a través de escuelas de padres, al principio, como les digo, muy local, hoy en día a nivel internacional, y feliz, feliz. Hoy estoy con un proyecto grandísimo de poder volver a los colegios y poder dar todas esas escuelas de padres que tengo con ustedes ahora en los colegios, y estoy contento por eso, por poder volver a la presencialidad, que era lo que siempre me ha gustado, y pararme en una tarima para mí es algo muy especial y me encanta. No es que no me encante pararme en una cámara, pero digamos que me siento mucho más suelto cuando estoy en un público con muchas personas de muchas partes. Entonces, quiero que me cuentes allí de dónde te conectas, qué ciudad, qué país, por qué me conoces.
Hoy te voy a dar algunas pautas para poder afrontar esto, para poder afrontar esto que está pasando, este desafío de los límites por parte de nuestros hijos. Te voy a dar algunas pautas que te van a servir mucho. Recuerda siempre que yo lo que voy a decir aquí no me lo inventé yo, ¿sí? Lo que voy a decir aquí ya está. Pero ¿estás preparada, estás preparado para leer, para instruirte, para entrenarte? ¿Cuántos de ustedes llegan a casa y en vez de poner Netflix, colocan un tutorial o colocan un video en YouTube de un conferencista que hable de adolescentes, por ejemplo? ¿O cuántos de ustedes llegan a casa y en vez de ponerse, bueno, después de que están con sus hijos y sus hijos se acuestan a dormir, cuántos de ustedes en vez de ponerse a ver televisión, se ponen a escuchar un live de estos? O ven algún taller gratuito que yo di, o se meten en un entrenamiento conmigo. Es una gran pregunta porque de esto depende mucho el saber hasta dónde quieres llegar tú como padre de familia. A pesar de que en el momento de este desafío se presenta un poco de estrés para nosotros, los padres de familia, debes evitar siempre desesperarte, ¿no? Recuerda que ellos olfatean todo lo que está pasando contigo, como papá y como mamá. Entonces, desesperarte lo que hace es entorpecer todo, ¿no? Entonces, evita desesperarte para poder sobrellevar esta situación. Simplemente se trata de actuar con determinación, ¿sí? Determinación, pero con calma, con serenidad, ¿sí? Para que tus hijos entiendan y para que de una buena manera ellos sepan por qué tienen que respetar los límites y por qué deben respetar las normas que tú como padre y como madre han establecido en el hogar. Entonces, por otro lado, tenemos que entender que considerar sus respuestas, ¿sí? Sí, considerar sus respuestas es una buena opción. El tema de la escucha, ya lo hemos hablado también mucho a través de muchos live sobre el tema de la escucha, ¿no? Del por qué ellos están reaccionando de la manera que están reaccionando. Muchos de estos comportamientos hacen parte realmente del desarrollo de estos chicos, ¿sí? Hacen parte, ese desafiarte a ti, desafiar las normas, hace parte del desarrollo de los chicos. De hecho, la mayoría de nosotros los padres de familia debemos enfrentar esto también cuando tienen 2 años. No sé si has visto, o cuando tienen 6 años, que tiene esa etapa de la rebeldía, ¿no? Y entonces esa etapa del berrinche, ¿sí? En la adolescencia vuelven los berrinches. Entonces, ¿cómo actúas tú cuando tu hijo era niño con respecto a los berrinches y ahora cómo estás actuando con respecto a los berrinches de tus hijos ahora en la etapa de la adolescencia? Porque siempre pasará que no va a ser fácil para ti resolver estas situaciones. ¿Cuántos de ustedes son jefes en sus oficinas, en sus trabajos, son los dueños, los jefes, donde mandan a una cantidad de personas, dirigen una empresa de 30, 40, 50, 200, 3,000 personas, pero llegas a casa y no sabes cómo dirigir tu hogar, no sabes cómo dirigir a tu hijo adolescente, y tú te preguntas, ¿no? Y yo entonces, ¿cómo hago dirigiendo 2,000 personas y llego a mi casa y no puedo dirigir a un solo personaje que tiene 12 años? Entonces es importante que empieces a revisar qué está pasando contigo. ¿Por qué actuar con calma cuando un hijo desafía tus límites es importante? ¿Por qué actuar con calma es clave en este proceso? Y realmente es inevitable que en algún momento te enfrentes a situaciones complejas con tu hijo, ¿sí? Y no las sepas resolver. Ahora, eres un ser humano, ¿no? Y es importante que sepas que como ser humano nos equivocamos y como ser humano a veces no sabemos cómo responder a muchas situaciones. Entonces es probable que escuches palabras o frases como, por ejemplo, no quiero hacerlo, ¿sí? Yo hago lo que quiero, no me quiero bañar. Entonces, en un tono, no solo que nos desafía con la palabra, con la frase que está diciendo, sino que lo hace con un tono molesto para nosotros, ¿sí? Y entonces aquí viene a jugar algo que es que el no por respuesta y la desobediencia van agotándote a ti, ¿sí? Como padre de familia, van agotando esa paciencia, ¿no? Y a veces nos encontramos sin soluciones, ¿sí? Y lo primero que encontramos es la amenaza, ¿sí? O el castigo o el regaño, ¿ok? Es importante aprender a manejar la calma. Y aquí yo toco algo importante que lo toqué hace unos minutos, y es cuál es tu autocontrol, ¿sí? ¿Cómo estás manejando tú tus emociones? Porque siempre tienes que recordar que tú eres el adulto.
que tú eres el papá, que tú eres la mamá, ¿sí? El papá y la mamá no son ellos. ¿Por qué te dejas sacar por qué te dejas sacar de casillas cuando tú ya tienes una sabiduría y una madurez de varios años como trabajador, como persona? ¿Qué pasa que tu hijo con cualquier desafío te saca de casillas? ¿Ok? Y entonces aquí es importante empezar a revisar qué tanto yo estoy manejando la calma, cómo estoy haciendo yo para trabajar conmigo mismo el tema de la calma. Y aquí empieza entonces a surgir muchos hábitos que hoy tienen las personas exitosas. Es, por ejemplo, la meditación, la respiración. ¿Cuántos de ustedes están haciendo meditación, respiración para poder afrontar este tipo de cosas? Porque realmente les acabé de decir al principio, les dije al principio, la situación no es contra ti, es contra tus normas, ¿ok? No es personal, no es con papá, no es con mamá, es con las normas, porque están en una etapa en la que no reciben de buena manera las normas, ¿ok? Entonces la calma es una de las cosas que debe ser tu aliada en estos momentos. A veces los adultos son los que malinterpretan las maneras de actuar de los niños, ojo con eso, de los chicos, ¿sí? Lo que parece un reto o un desafío, simplemente puede ser un comportamiento normal de su edad, de la etapa, por eso es que tienes que entrenarte y tienes que estudiar con personas como yo para que te expliquen de qué manera funciona cada etapa, preadolescencia, adolescencia y posadolescencia, ¿sí? Entonces, puede ser algo normal de su edad o, por ejemplo, si un chico de 2 años o un niño de 2 años no acata una orden, ¿sí? Nosotros nos sentimos desafiados, pero tu hijo tiene 2 años, ¿sí? Y creemos que nos está retando. La verdad es que los 2 años, ¿sí? No tienen la madurez los niños suficiente para controlar su propia conducta. Si no tienes la madurez tú como padre de familia para controlar tu conducta, ¿sí? Tu conducta, entonces, ¿por qué le pides a un niño de 2 años que sepa cómo manejar su conducta cuando apenas tiene 2 años? Y esa es la pregunta, ¿por qué los niños desafían o por qué desafían los chicos las normas? ¿Ok? Entonces, no entienden una regla, por ejemplo, los niños, y cuando llegan a la adolescencia, se les dificulta mucho apropiarse de las normas si en casa no han tenido esa constancia, esa persistencia y no han tenido unas normas claras en el hogar. Toda casa y todo hogar debería tener un manual de convivencia como el que tienen los colegios. Todo hogar debería tener construido un manual, lógicamente no un manual de 200 hojas. Normalmente un manual en casa puede ser de una hoja por lado y lado o de 2 hojas de cuaderno. ¿Cuántos de ustedes se han puesto en la tarea? Los que han hecho mis talleres y mis escuelas de padres saben que yo les recomiendo siempre que tengan un manual de convivencia en casa, donde estén las normas, las reglas de la casa, pero aparte de las normas y las reglas estén las consecuencias que hacen parte de el que yo falle en una regla, como en el colegio. Entonces, en el colegio existían, en un manual de convivencia, lo digo yo porque trabajé 19 años como director, entonces habían faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Las faltas leves eran aquellas que solo requerían de un llamado de atención. Entonces, por ejemplo, que el chico se paró del puesto en clase, interrumpió clase, eso es una falta leve, ¿sí? Que requiere un llamado de atención, quizás verbal o quizás por escrito. Entonces tú tienes que establecer cuáles son las leves, graves y gravísimas, ¿ok? Bueno, pero eso es un tema de más adelante para escuelas de padres, pero te adelanto un poco que tienes que tener ese manual. Por lo tanto, no es un momento para establecer castigos o ser demasiado estrictos. Por ejemplo, en un caso con un niño de 2 años, como acabo de decir, que digamos que no pudo controlar su conducta, ¿sí? No te hizo caso en algo y tú crees que te está retando y apenas tiene 2 años. Entonces, lo correcto siempre, siempre, no importa la edad de tu hijo, es que siempre guardes la calma, porque ser un guía de un hijo, nosotros somos guías de un hijo, ¿sí? Una de las competencias que tenemos que tener nosotros como guías de nuestros hijos es la paciencia y la calma, ¿sí? Porque esto les va a enseñar a ellos también a saber resolver sus distintas situaciones cuando se les presenten en la vida. Pero, ¿qué pasaría si tú todo el tiempo reaccionas enfrentándote con tu hijo y siempre al choque? ¿Cómo crees que él aprende a resolver las situaciones cuando sea grande y cuando tenga situaciones con personas? Al choque, porque es lo que aprendió contigo. ¿Qué pasaría si él aprende a través de la calma? Yo sé que lo que te estoy pidiendo no es fácil.
Yo sé que lo que te estoy diciendo no es sencillo, es muy duro, pero ahí es cuando te invito siempre, papá y mamá, estudia sobre inteligencia emocional. Yo ofrezco muchísimos talleres y ofrezco muchas escuelas de padres y a veces la gente no copia, ¿sí? Porque quiere seguir con su misma vida. Si tú quieres cambiar la vida que estás teniendo, por ejemplo, con tus hijos, no te estás entendiendo con ellos, tienes que empezar por cambiar tú, por cambiar la manera de querer capacitarte. Porque veo que muchos se quieren capacitar en sus carreras, en lo que estudiaron, pero muy pocos se quieren capacitar en esto de ser un padre de familia de hoy. Bueno, estoy súper atrasado. Las pataletas y las rabietas, que nosotros le llamábamos, sí, rabietas o rebeldías, reaparecerán en muchas ocasiones en esta etapa de la adolescencia, ¿sí? Está en toda la infancia, durante la infancia y la adolescencia. Lo esencial siempre es que tengas presente, ¿sí? Que tengas presente que tienden a tener un significado. Estas rebeldías que tienen tus hijos, estas pataletas que tienen tus hijos, tienen un significado, ¿sí? Mientras que puede ser un signo de autonomía, porque están reclamando autonomía, están reclamando tener su propio criterio, están reclamando ser ellos, no ser la copia pirata de su papá o la copia pirata de la mamá, sino que quieren ser ellos mismos, ¿sí? Si tu hijo se llama Sebastián, Sebastián quiere ser Sebastián, no quiere pensar como César, su papá, en este caso mi hijo se llama Simón, Simón no quiere pensar como César o como su mamá. Entonces es importante que tú tengas en cuenta que en algunas ocasiones es porque están reclamando esa autonomía, ¿sí? Y en otras ocasiones están buscando llamar tu atención. En otras ocasiones su rebeldía y sus pataletas es porque están buscando tu atención, están llamando tu atención. Entonces, tanto en la infancia como en la adolescencia existen momentos determinantes, ¿sí? De cambio que se reflejan siempre a través de sus comportamientos, ¿sí? Entonces, no debes bajar la guardia. A veces creemos que ya pasó la etapa y a mí me da risa, pero cuando yo les cuento a los padres de familia que esta etapa de la adolescencia empieza a los 9 y termina a los 22 y que vienen siendo casi 12 años, casi 11 años, y los padres se pegan un susto porque, ¿qué pasa? Que el padre espera que su hijo cumpla 18 años y ya. Y resulta que hay muchos chicos que se destapan es en la edad de la posadolescencia. Es decir, a partir de los 18 años es que sacan una cantidad de situaciones que no habían sacado en la adolescencia. O sea que esto nunca para. Por eso tenemos que siempre seguir, seguir, seguir. Me estoy alargando muchísimo porque pensé que el material que tenía era corto, pero es largo. Eh, entonces, hay que preocuparse cuando la conducta de tu hijo retadora se vuelve muy agresiva. Y fuera de eso, aparte de ser agresiva, se vuelve persistente. Cuando tú notas que este reto, este desafío que tu hijo está haciendo contigo, se torna agresivo y se torna persistente, o sea, lo ves, lo notas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, esto va a empezar a entorpecer o va a impactar el ambiente familiar. Por lo tanto, aquí es importante que empieces a buscar ayuda psicológica, ¿sí? Yo siempre he estado de acuerdo en mis amigos los psicólogos, de hecho muchos de mis amigos son psicólogos y psicólogas, y estoy de acuerdo siempre en los tratamientos que deben llevar ellos, sobre todo cuando las cosas se vuelven extremas, y en este caso cuando el reto es agresivo y es persistente, ya es algo que tú tienes que empezar a buscar, porque hay que buscar unos por qué que están detonando ese comportamiento de tu hijo. Entonces, miren lo que están buscando ustedes. Alguna vez una mamá me escribió en estos días en uno de los live, me dijo, pero entonces, ¿por qué no están dando la información, pero no da las soluciones? Yo le digo, sí, yo sí doy soluciones, pero para eso tienes que estar siguiéndome mucho a mí, porque yo todo el tiempo estoy haciendo videos, estoy haciendo reels, estoy haciendo talleres, estoy haciendo cursos, escuelas de padres donde debes pagar para conocer mucho más. Estos live, que han sido muchísimos lives, es el octavo live de este año, y yo nomás en diciembre hice 10, o sea que llevamos 18 lives donde explica una cantidad de temas y donde te he dado muchas herramientas. Entonces, ¿qué puedo hacer si mi hijo adolescente desafía mis límites? ¿Sí? Aquí vamos para allá. Entonces, en este punto es bueno que aclaremos que no se trata de dejar que los hijos hagan lo que quieran, ¿no? Aquí cuando yo hablo de la calma, no estoy hablando de que tú seas un papá permisivo, ¿sí? La calma será tu mejor aliada, ¿sí? La calma será tu mejor aliada. Pero también debes conocer aquello que has de implementar, ¿sí? Para mantener bajo control este tipo de situaciones. O sea, no solo tienes que tener la calma. Y aquí viene uno de los desafíos que te pongo a ti.
Si tu hijo desafía los límites, pues bien, aunque la problemática puede ser distinta en cada casa y en cada hogar, porque no el hijo de los vecinos funciona igual que el hijo mío, ¿sí? Tengo algunos consejos que te pueden servir para que esto no afecte el entorno familiar. Entonces, lo primero, y lo hemos hablado en muchos talleres, es establecer normas y límites lógicas, ¿sí? Cuando yo hablo de límites lógicos, eso es porque estoy hablando de que debe ser coherente como padre de familia y madre de familia con los límites que estableces en casa, ¿sí? Porque esto te permite defenderlos de forma firme sin sensación de culpabilidad. ¿A qué me refiero a esto? Si tu hijo comete una situación que está en tu manual de convivencia y que entorpece y que para ti es una falta grave, y tú vas y le dices 2 meses sin celular, que es algo supremamente extremo, pues a los 30 días vas a empezar a sentir culpa, porque vas a empezar a decir, yo, ¿por qué le clavé 2 meses cuando puede haberle puesto apenas una semana, 10 días? Ya no funcionan esas castigos tan largos, esas consecuencias tan largas ya no funcionan. Entonces, esto quiere decir que esto quiere decir que no tienes que gritar ni ser agresivo. Se trata de mantener la norma pase lo que pase. Por eso cuando tu hijo conoce las normas desde el principio y conoce cuáles son las consecuencias por no acatar la norma, tu hijo ya sabe que sigue. No te tienes que desgastar gritando ni siendo agresivo, porque ya tu hijo conoce el manual. El manual está expuesto en un lugar de la casa donde todo lo ven, donde todo lo pueden visitar. Y así pasa en un colegio. Otro consejo, manejar los logros y los triunfos si mi hijo desafía mis límites. Manejar los logros y triunfos si mi hijo desafía mis límites. Este es importante, mira. No debes enfocar tu atención en todo aquello que el chico hace mal. Normalmente nosotros los padres vemos el vaso medio vacío y al ver el vaso medio vacío digamos que todo el tiempo estamos enfocados en lo negativo. Me ha alargado muchísimo. Llevo 24 minutos cuando tenía planeado 18 minutos. Entonces, hay que tener en cuenta que si reconoces sus acciones, sobre todo las positivas, y su buen comportamiento, él empezará a reconocer estas conductas como las más apropiadas. Por eso refuerza todo el tiempo lo que hace bien, no lo que hace mal. Refuerza, mira qué bien te fue en el colegio, mira cómo te comportas, tan chévere que estuviste hoy, mira cómo comiste bien, mira que no te demoraste tanto. O sea, refuerza todo eso que él hace bien. Este es otro consejo, determina las consecuencias. Sí, lo dije ahora, por cada falta leve, grave, gravísima, debe haber una consecuencia. Y el incumplimiento de esta norma trae esa consecuencia. Por tal motivo, entonces, la reacción que tú tienes al castigo la tienes que tomar con calma porque él ya lo sabe, él ya sabe que sigue. Y al saber que sigue, pues no te vas a desgastar tanto. Y ojo, no puedes mostrar debilidad, ¿sí? Siempre ese tema de las segundas oportunidades, porque ellos te van a manejar, ¿no? Y te manejan diciéndote, es que todas las personas tenemos derecho a una oportunidad. Yo me abstengo de esas oportunidades y más bien busco tener firmeza en las consecuencias que ya él tiene por haber incumplido una norma. Pero entonces viene algo que se llama reforzar las conductas alternativas. Este tema es importante porque lo que puedes hacer en lugar de dar una oportunidad es si hay alternativas. De hecho, esto resulta muy saludable para los chicos. Cuando yo hablo de alternativas es que tu hijo te diga, papá, mira, acabo de cometer esta infracción o no cometí o fallé en esta norma. ¿Qué tal si yo hago esto, papá, para resarcir eso que acabo de cometer? ¿Sí? Y no es que se ponga sus propias consecuencias, sino que él nos dé una alternativa distinta a tener que llegar allá. Entonces, esta iniciativa nos haría evitar llegar al tema de la consecuencia que pusimos, sino que también podemos llegar a acuerdos, que nosotros podamos pensar que él haciendo esa actividad está resarciendo quizá el error que cometió no cumpliendo la norma. Otra, evitar caer en la actitud de reto. Cuando tú te igualas a tu hijo menor, a tu hijo adolescente, que es un hijo menor para ti, y tú te igualas a él, lo retas, ¿sí? Y ahí es cuando falta la paciencia, ¿sí? Entonces la paciencia y el enojo en el momento pueden hacer que caigas en una actitud de retar,
de retar, de desafiar a tu hijo. Y aquí hay que tener cuidado porque esto puede dificultar las cosas en esta relación. Es primordial siempre que conserves la calma y siempre adquiera la fortaleza mental para enfrentarlo. Y aquí yo recomiendo siempre talleres de manejo de emociones. Hace poco lancé un taller gratuito de manejo de emociones y tuve pocas personas. Entonces me dije yo, debe ser que todo el mundo maneja las emociones. Y yo sé que no lo es. Entonces aprovecha todo esto que yo te estoy dando y métete en el cuento de ser un padre de familia consciente, que es el movimiento que estoy armando. Entonces, en definitiva, procurar mantener una actitud firme y positiva cuando sientas que tu hijo desafía los límites que tú mismo estableces. Eso nos hace aprender a reconocer cuando se usa este medio para llamar la atención, ¿sí? Aquí tienes que ser muy hábil mentalmente para poder analizar lo que tu hijo está haciendo y poder determinar si tu hijo está llamando la atención con lo que está pasando. Y entonces con esto tratar de llegar al fondo de la situación, siempre manteniendo la calma e incentivando siempre el respeto por el papá, el respeto por tu hijo. De esta manera, cuando te preguntes por qué tu hijo desafía los límites, tendrás las herramientas más eficaces para sobrellevar la situación. Calma, calma, calma. Un manual de convivencia en la casa será lo que mejor te funcione a ti. Te agradezco por haber estado hoy. Me alargué 28 minutos, me alargué 10 minutos más y no era la idea, pero bueno, ya fue así. Quiero que sepas que este live va a quedar grabado en Instagram dentro de 5 minutos y en Facebook va a quedar automáticamente grabado en el Escuela de Padres Conscientes, en el grupo privado, y en 5 minutos lo subiré al perfil de Facebook para que ya puedas coger papel y lápiz y puedas escribir todo lo que hoy te di. Gracias, gracias, gracias. Te felicito por sacar este tiempo para ti, para la crianza de tus hijos, y espero verte en el próximo live, que será el día viernes. Me despido de ustedes con mucho agradecimiento y espero seguir dando mucha información para que ustedes puedan instruirse como padres de familia conscientes. Chao, chao.